Bien, señores, estamos con el doctor José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de la DARS. Buenos días, doctor. Bienvenido, Tiene doctor. una cosa. Él le puso doctor, yo usted es licenciado. No, ¿Usted es doctor? No soy doctor. ¿Eh? No soy médico. Él no es médico, él es licenciado en administración. Sí. Pero ha aprendido tanto de la medicina que parece un médico. No, pero Tenemos tiempo para analizar un asunto que debe ser debatido con la mayor transparencia posible. El Consejo Nacional de la Seguridad Social decidió cosas que atacan la prestación de los servicios de salud en prácticamente todas sus áreas. Porque lo que hizo fue que muchos meses de acumulación de asuntos que se trataron en el Consejo finalmente los decidió. Así de simple, cosa que tomó mucho tiempo. y tocó variables como que había algún temor a tocarla. No, exacto. Sí. Se amplió el protocolo, Sí. se amplió el acceso a medicina y se amplió también la cápita, cosa que ustedes pedían, Sí. incremento de la cápita para poder, decían las El ARS. toquecito a los médicos, Sí. el favor de los médicos, Se amplió el pago por servicio. por servicio a los médicos, se amplió el pago por servicio hospitalario, o sea, de hotel. Todas esas cosas se tomaron, yo digo que en un solo día, ¿será? Todo se decidió en un solo día. Y entonces cuando se confiesa allí que no se pudo determinar, ponerle fecha de entrada a la atención primaria, sin embargo todas esas cosas se nublaron. Lo que fueron avances se nublaron por esa decisión. Por la que- gran expectativa que tenía la sociedad. por las Iba a dar expectativas que ha espacio. creado. Ahora bien, ese último tema es probablemente el más interesante de las interrogantes. Lo que quisiéramos analizar con usted es cada uno de esos aspectos, el protocolo, la medicina, los gastos de hotel, de hospitalario, como se dicen, los beneficios que tienen ahora ustedes con la cápita, lo que eso abarca, el respiro que les da. Pero comencemos por analizarlo por partes para que entendamos que ciertamente hubo avances notables en esas decisiones. Bien, en primer lugar quiero saludarlos a ustedes y Gracias, agradecerles doctor. la invitación. Y también un saludo a los amigos televidentes que ven este espacio, que tiene mucho prestigio. Y antes de responder esas inquietudes muy válidas, también quiero felicitarlos públicamente por el comentario que ustedes hicieron de la cultura y de la historia del país y de otros países latinoamericanos, porque eso lleva conciencia a nuestros jóvenes, que son la realidad de hoy y el futuro. Gracias. Dicho esto, paso a contestar esas inquietudes muy bien planteadas, lo cual denota que ustedes son personas muy bien informadas. Tal como señalas, el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió hace unos días la resolución 482-07. Una resolución que, sin lugar a dudas, lleva muchas cosas buenas, muchas buenas noticias a la sociedad dominicana. Hacía 2 años que no se realizaba el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud, y en esa resolución se contemplaron 36 nuevos procedimientos de lo que demanda la población, de lo que la población exige, de lo que crea bulla al sistema. Se incluyeron además 15 nuevos medicamentos importantes para satisfacer esas necesidades. Se incluyó además las sillas de ruedas, tanto en el ámbito del PDSS, que es el Plan de Servicios de Salud, dentro de su catálogo como una cobertura adicional, como la cobertura de atenciones en salud por accidentes de tránsito. Eso en beneficio del trabajador que tiene esas necesidades y con una salvedad muy importante, no le va a costar un centavo adicional a lo que aporta. Pero además, tal como señalaban ustedes, en el aspecto de las clínicas, se le incrementó 300 pesos a la habitación, clínicas y hospitales. A los médicos que siempre estaban demandando el asunto de la consulta ambulatoria, se le incrementaron 200 pesos. Yo quiero que ustedes sepan que esa cobertura de la consulta ambulatoria es la más demandada de todas las coberturas. Es la que tiene la mayor frecuencia de uso y por tanto, La que más dinero utiliza. claro, cualquier toquecito que se le dé ahí cuesta mucho dinero. Para que tengan una idea, aumentar 200 pesos a la consulta médica
ambulatoria cuesta 42 pesos con 50 centavos en la cápita. O sea, eso es un costo significativo por la frecuencia de uso que tiene. Pero además, tal como ustedes señalan, se reconoció una inflación desde agosto de 2017 hasta agosto de 2019 de unos 6.27%. Siempre se queda un par de meses rezagados. ¿Ya se incrementó la cápita a 150 pesos? Se aumentó esos procedimientos que tienden a incrementar el catálogo de prestaciones, que tienden a aumentar la habitación en las clínicas, que aumenta también los 200 pesos a la consulta ambulatoria y además un 15% en las ayudas diagnósticas interhospitalarias. De tal manera, eso costaba 90,94, o 94,4 mejor dicho. Y luego la inflación que se reconoció que es un fenómeno natural, económico, que lo plantea y que lo divulga y que lo publica el Banco Central de la República Dominicana, que es que tiene la autoridad para hacerlo, se reconoció desde agosto 2017 hasta agosto 2019, pero ya estamos en noviembre. Pero no obstante eso da un respiro, tal como señalaba Pedro, a nuestras asociadas que cumplen 100% con su deber de pagar oportunamente los servicios de salud que demandan sus afiliados a través de los prestadores de servicios de salud. Yo pienso que es un momento de aplaudir al Consejo Nacional de Seguridad Social por tomar esa decisión y sobre todo a su presidente, el señor ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, que es una persona bien conocedora, gran conocedora del sistema porque tiene muchos años envuelto en el sistema porque él es representante de todos los ministros anteriores ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Y qué dice usted de nuestro amigo Rafa Pérez? Rafael Pérez es un personaje histórico de la República Dominicana, a quienes todos le debemos gratitud por su osadía y por su valentía. Y en segundo lugar, es un profesional de primera línea, un hombre muy equilibrado y gran conocedor, y es uno de los que, al igual que nosotros, coincide en que fue un paso gigantesco el que dio el Consejo. Bien. Y más en un momento en que los afiliados han seguido creciendo. Señores, tenemos 8 millones de afiliados en el régimen contributivo, 4.362.000 en el contributivo y 3.680.000 en el subsidiado. Una cobertura de la población de 8. De 8 millones. Estamos prácticamente hablando del 77% de la población cubierta. Y hay que entender que el régimen contributivo arrancó en el año 2007. Somos un sistema joven, pero un sistema que tiene fortalezas y que está echando hacia adelante. Mire, vamos entonces, porque hay que diseccionar también para que la gente comprenda. Se habló de 36 procedimientos nuevos. ¿Nos puede detallar cuáles son los más importantes que se han incorporado? Yo tengo la experiencia vivida de que el que es ahora director del Servicio Nacional de Salud, que era entonces jefe de SENASA, Chanel Rosa Chupani, me negó a un familiar cercano un marcapaso en tiempo hábil, reponérselo. Y por falta de ese marcapaso murió la persona. No obstante habérsele solicitado a SENASA y a él en particular y yo personalmente. Pero ese señor no tuvo la sensibilidad suficiente para pasándole por él porque lo podía hacer por medida excepcional. Sin embargo, ahora forma parte de las acciones. Del catálogo de prestaciones. Del catálogo. Mira, yo lamento mucho eso, Pedro, porque Chanel es una persona muy sensible. No, pero lo hizo. Asequible. No entremos en consideraciones porque yo tengo una opinión muy distinta y no quiero entrar en calificación. Vamos a entrar entonces a los procedimientos. Mira, esos procedimientos, ese que menciona y otros más, son 36. Yo tengo la lista acá, porque como entenderás, de memoria quizás no me lo sé todo, pero te puedo asegurar que se hizo un levantamiento sobre las necesidades más sentidas de los afiliados y de los propios prestadores de servicios de salud. Y se incluyeron esos 36 procedimientos de una manera que satisfaga esas necesidades y ya no haya que solicitar ningún favor porque está dentro de la cobertura que ofrece el catálogo de prestaciones del plan de servicios de salud. Un marcapaso puede costar más de 100,000 pesos. Sí, claro, bueno, sí. Mucho más. Es costoso. Sí, es costoso. Y eso digamos, porque hay muchos procedimientos que se han incorporado. Claro. Y cada cierto tiempo... Yo digo de los nuevos. Sí. Los nuevos procedimientos, por ejemplo, ese es uno. Pero otros más, porque hay otros. Intervenciones, por ejemplo, complejas. No, y la laparoscópica. La laparoscópica no estaba incluida. Sí. Oye. Hay mucha gente... Y ya las operaciones modernas son laparoscópicas. Y también algunos procedimientos que faltaban cosas elementales.
por ejemplo, que cubría una parte y otra no. Eso se eliminó. Sí, porque muchas veces ¿Cuál era esa, por ejemplo? Por ejemplo, que no estaba cubierto un dispositivo que había que necesariamente utilizar para cerrar una intervención quirúrgica. Por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera. Dios mío. Eso se eliminó y está cubierto todo. Y eso tiende a llevar tranquilidad a la sociedad. Sobre todo que ustedes saben que tenemos una población económicamente activa, Sí. formal, que es pobre porque los salarios nuestros no son los más halagüeños. Entonces hay gente que necesita precisamente tener cubierto esas necesidades. Hay intervenciones en las extremidades inferiores, por ejemplo, reposición de partes de rodillas, Sí, de, y hay- de intervención vascular en las Y en las material de piernas. osteosíntesis, que es muy importante. Material de osteosíntesis, cuando hay una fractura. Eso Sí. está incluido. Sí, está incluido. Estas son cosas carísimas Muy, muy caras, son procedimientos caros, sin y lugar a dudas. sofisticados, Muy sofisticados y de última generación. de última generación. E igual que los medicamentos, señores, vivimos en un mundo totalmente dinámico. Todos los días hay nuevos procedimientos, hay nuevos medicamentos, hay nuevas tecnologías. Lamentablemente, ¿Cuántos medicamentos nuevos se incorporaron al listado 15. de enfermedades catastróficas? Sí, hay 2 de alto costo y 13 que son de enfermedades comunes, Sí. pero necesidades que tiene la población. Pero les Por decía, ejemplo, de alto costo, ¿cuáles? son básicamente que tienen que ver con los procedimientos de hemodiálisis. La hemodiálisis. Sí, sí, sí. Que La ahí- hemodiálisis no estaba incluida, Dios Sí, mío. fíjate Mire, que- es que son cosas graves. en lo de la hemodiálisis, pero en el caso de los donantes, También que los no donantes- incluye al donante. Y el donante tiene que ser seguido en tratamiento como el paciente que Así recibe es, así es. el órgano. Pero es muy importante destacar ese dinamismo de la salud, al igual que somos los seres humanos. Sí. Y muchas veces adolecemos nosotros en nuestro país, eso hay que hacer una crítica constructiva para que mañana se haga, una agencia de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias. Efectivamente. En cualquier país del mundo existe esa agencia, que casi siempre es manejada por las universidades, o sea, por la parte académica, para que no huela mucho a política. Y esa gente determina qué efectos secundarios tiene, cuáles son las necesidades verdaderas de la sociedad, porque estamos en seguridad social, Sí. que se actúa para la mayoría de los dominicanos. Entonces es necesario hacer esa evaluación para saber si el costo se corresponde con los beneficios que brinda o si hay que investigar más y si real y efectivamente lo que dice que hace es efectivo. Esa es una tarea pendiente que nosotros como sociedad tenemos que avanzar y lograr. De igualmente, que se logren compras centralizadas, señores, a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el órgano rector del sistema. Y le voy a poner un ejemplo. La inmunoglobulina, que es un medicamento que se usa para el síndrome de Guillain-Barré, que es prácticamente mortal. Aquí hubo una época, hace 2 o 3 años, en que la sociedad estaba demandada porque había muchos casos. Ese medicamento costaba 750,000 pesos. 750,000 pesos. El tratamiento. Y se hizo un acuerdo con el Ministerio de Salud y se hizo una compra centralizada. Y ese medicamento bajó a 250,000 porque el volumen que se compró, un Aún es acuerdo con el mucho, Estado. pero más alcanzable. Pero 250,000 es mucho, pero 750,000 es 3 veces más. No, claro. Entonces, eso se estila en cualquier país del mundo donde hay seguridad social. Que se hagan compras centralizadas, que se prescriba por genérico, que se cumplan los protocolos que lo establece el Ministerio de Salud y cada día deben ser actualizados. Pasemos y a los cumplidos. otros niveles de decisión. ¿Qué va a significar que por la consulta se eleve de 300 a 500? ¿Realmente el colegio médico quedó agradado con eso? ¿Se siente un efecto positivo en los prestadores de la consulta? Yo creo que se ha llevado tranquilidad al prestador de servicios de salud. Todo el mundo quiere más, pero hay que entender que en seguridad Eso es lo social posible. las necesidades de salud de un ser humano son ilimitadas. Las apetencias de los actores muchas veces también son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Nosotros tenemos el deber ineludible de hacer un uso costo eficiente de los recursos limitados que recibimos para atender necesidades ilimitadas del ser humano. Para que ustedes tengan una idea, la cápita que se paga aquí son $20. Cualquier país latinoamericano, Ese es el equivalente a 20 dólares. 20 $20. Colombia, Chile, para poner 2 ejemplos, se pagan de 80 a $100 la cápita. Por consulta especializada. Por ejemplo, aquí se da un fenómeno que muchas veces uno le da pena. Los medicamentos son los más caros del mundo. En España, el mismo medicamento que tú tomas, por ejemplo, un antihipertensivo, cuesta 10 veces menos que acá.
y España es un país más rico que nosotros. Pero no nos vamos tan lejos. En Colombia, que está al lado nuestro, los medicamentos son 6 veces más baratos que acá. Entonces aquí tenemos que hacer algo para que en seguridad social claro, los medicamentos lleguen a precios razonables a los afiliados. Y hemos avanzado mucho. Pero también es un problema, es por las distorsiones que aún se dan en el proceso. Aunque hemos avanzado, don Héctor, claro, porque con el plan de las boticas populares y el centro de compra. Sí. Promese. Sí. Y hay un detalle en todo esto que es importante, que como José Manuel ha estado en el debate, lo conoce, que también, por ejemplo, cuando ha resaltado el número de la población incluidas en seguridad social, que ahí incluye el régimen subsidiado de salud y el régimen contributivo. Hay que destacar, don Pedro, que esto es posible por la responsabilidad con que las partes han asumido el compromiso. Por ejemplo, la parte privada, cómo se han sometido y cumplen con sus responsabilidades. En el caso del gobierno, también. Porque recuerden que el régimen subsidiado es dinero del presupuesto que el gobierno lo coloca para que el sistema pueda tener ese servicio. Quisiera que, para que no nos digamos y le saquemos provecho a las decisiones del Consejo y veamos qué nos falta. De esos 300 por consulta que vamos a elevar a 500, sin embargo, no son suficientes para los especialistas que te piden la diferencia que ellos cobran. Cuando tú vas... uno va directamente al especialista, él te dice, bueno, también mira, pero págame 1.000 para completar o 1.500. Te lo piden y te lanzan 2.000 como si nada también. Y 3.000 y 5.000 también. Y 3.000 y 5.000. Entonces, esto tiene un efecto positivo, esto de 300 a 500, sí. Yo digo que en niveles hospitalarios normales, digamos que no tan sofisticados. Por ejemplo, en Plaza de la Salud, eso tiene un efecto, porque ahí ven muchos y no te reclaman esa diferencia y ustedes lo pagan, yo supongo que con gusto, porque los que están de servicio ahí son médicos profesionales calificados. Bien, sabemos que no alcanza, pero en otros sitios ha sido una misa de salud. Sí. Pero, ¿qué significa? Aquí sí vamos a entrar a una zona, porque esa sí nos golpea cada vez que tenemos que usar internamientos. ¿Qué significa llevar de 300 a 600 el pago de habitación? Porque cuando tú tienes un familiar o tú mismo te tienes que internar, lo que te lanza a la clínica de diferencia es un dinero. Claro. Por internamiento. Eso va a beneficiar. Sin lugar a dudas. Pero esos 600 alcanzan. ¿Cuánto cuesta una habitación 600, de una clínica calificada? Son 2.000 y pico de pesos. No son 2.100 pesos. Se aumentaron 300. Sí, y llega a 2.100. Llega a 2.100. 2.100 pesos. Ahora llega a 2.100 pesos. Eso ayuda a que el COPA... ¿Y cuál es el costo de una habitación promedio, de una clínica promedio? No, ese es el costo promedio que se establece. No digo el que cobran ellos si tú no tuvieras seguro. No, ya eso es diferente, porque aquí nosotros vivimos en un país diferente. No porque te cobra la diferencia, claro, es que la clínica te cobra la diferencia. Pero si tú vas como privado, a lo mejor el costo es mucho mayor, porque no es lo mismo atender a un paciente individual que atender a 4 millones de pacientes, que tú tienes acceso a esos 4 millones. Y por tal razón, los precios se acuerdan y se negocian. Ahora, es una decisión del Consejo que ahora se incrementó en 300 pesos y eso baja la atención de las clínicas y los hospitales, porque sin lugar a dudas todos no son especialistas renombrados que cobran esas cantidades que mencionabas. Hay muchos médicos y en los hospitales no se cobra por esas diferencias, va directamente a favor del establecimiento en el caso de los hospitales y de los médicos que en sentido general no tienen esa gran especialidad o no tienen ese gran prestigio. Y sin lugar a dudas eso tiende a bajar tensión del prestador, que va a estar más contento, que va a estar más alegre, que va a estar más satisfecho porque se le reconoce parte de la labor que ellos realizan en favor. Además se cogeró por demasiado tiempo los 300 pesos. Lo que pasa es que eso desestimuló a la clase médica. Son decisiones del Consejo. Nosotros como sector siempre hemos estado de acuerdo y estaremos de acuerdo en que las coberturas se actualicen, en que el catálogo cada día satisfaga más las necesidades de la población. Y anteriormente comentaba que el Ministerio de Salud es el responsable de hacer un levantamiento epidemiológico y determinar cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población cada cierto tiempo, porque, óyeme, la población dominicana hace 60 años tenía un promedio de vida de 56 años y hoy vivimos 72.
Eso tiene un efecto en la salud. En la medida que somos más viejos, demandamos más medicamentos y más atenciones en salud. Entonces, es necesario hacer ese levantamiento, someterlo al Consejo, porque el Ministerio de Salud es vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Someterlo al Consejo, el Consejo a su vez lo somete a la CISALRIL, o sea, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Consejo, para que haga un estudio actual y determine estos procedimientos, acorde con las necesidades de los afiliados, que determinó salud pública, cuestan tanto, y se incluye. Usted dice ese es el camino, o sea, en ocasiones se ha recorrido ese camino, sí, así como usted lo señala, paso por paso. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Que el famoso veto, que le está atribuido a las tres partes, al Estado, a los prestadores de servicios, a los trabajadores y los empleadores. Y a los empleadores, se ejecuta y se paran. Se dice que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay centenares de decisiones que han sido objetadas por una de las tres partes, fundamentalmente por los empleadores. Mira, y que por tanto, ese mecanismo se ha hecho lento, y esas decisiones que estaban postergadas y que se tomaron en ese Consejo último, fue porque el tiempo las reclamó. El tiempo, más que todo, las reclamó. Y venció la resistencia fundamentalmente de miembros de ese Consejo Tripartito que se resistieron a acceder, influidos por intereses, porque todo el mundo actúa por intereses. Pedro, nosotros somos de las personas que cuando el vaso está medio, lo vemos medio lleno. Hay otros que lo ven medio vacío. Hay que reconocer, señor, nada es perfecto en la vida, pero el régimen contributivo tiene 11 años. Hay países que tienen 100 años, que tienen 60, que están peores que nosotros. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social, que fue una ley revolucionaria desde el punto de vista social, que cambió el país. Nosotros tenemos otro país. Tú vas a cualquier establecimiento de salud y lo primero que usted tiene su seguro. El que no tiene un seguro, como que no está aquí en este país. Eso es algo como un producto de primera necesidad. Es que es una garantía de ingresos. Claro. Antes usted entraba y la preocupación que tenía el prestador del servicio de salud, me pagará lo que yo voy a emplear. Complicado. Ya eso no existe. Pero además, Pedro, ese Consejo Nacional de Seguridad Social tiene sus limitaciones. Pero ese acuerdo tripartito, eso ha avanzado, porque los acuerdos públicos-privados han dado muy buenos resultados. Yo quiero que sepan ustedes y los amigos televidentes que el sistema dominicano de seguridad social es un ejemplo en el mundo de eficiencia en la recaudación de los recursos y en la dispersión de los mismos, porque se hace de manera centralizada a través de un acuerdo público-privado entre la Tesorería de la Seguridad Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social y la empresa procesadora de la base de datos, que es un ejemplo en el mundo, la eficiencia y la transparencia con que eso se maneja. Hay muchos países que existen 5 y 6 instituciones para hacer ese trabajo y es un desastre. A nosotros nos ponen de ejemplo. Oye, somos un país pequeño, subdesarrollado, y tenemos esa ventaja. Sin embargo, doctor, somos ejemplos hay en este momento ya el convencimiento, y ahí sí, yo creo que todos debiéramos estar de acuerdo, don Héctor. Oiga esto, el veto ha sido un freno a despropósitos. Eso, sí, ahí estamos de acuerdo. El veto ha sido un freno a despropósitos. Es verdad, de cualquiera de las tres partes que discuten. Pero al mismo tiempo ha sido usado de manera irreverente para parar el progreso. Inmovilizar. Inmovilizar. Sí. Entonces lo que me parece aconsejable, más que eliminarlo, porque esa es la solución in extremos. Me dicen ustedes los abogados in extremis, ¿cómo es? El extremo. Sí. Más que eso, yo lo que creo que debe regularse el veto, condicionarse a situaciones específicas. Porque como está, que es un veto abierto, usted puede alegar cualquier argumentación y para una medida, me parece que ha sido mal usado. Y que por esa causa hay muchos asuntos pendientes en el Consejo. Lo dicen las partes, lo dice la gente más sensible, que más defiende al sistema. Pero Pedro, yo creo que ese sistema está avanzando. Yo creo que estamos progresando. Y por eso vivimos en un país democrático y un Estado de Derecho. Qué bueno que no coincidimos en algunas cosas.
que tenemos criterios diferentes. Las cosas que están bien, vamos a auparlas y vamos a seguir que continúen bien, que está llenando de satisfacción a los afiliados, que los prestadores están conformes, que las autoridades están conformes, que estamos echando hacia adelante y vamos a ocuparnos de algunas cosas que faltan, porque sin lugar a dudas hay tareas pendientes. Pero por ejemplo, debe examinarse la cuestión. El costo de bolsillo. Mire, nos faltan unos minutos que... Sí, pero hay algo importante, don Pedro, en todo esto. Para pasar y es, como José Manuel ha sido uno de los actores que tuvo la oportunidad con información privilegiada y participación, sí la experiencia, porque nosotros estamos hablando de las resoluciones, pero las resoluciones están antecedidas de múltiples conversaciones entre las partes. ¿Y acuerdos? La pregunta es, José Manuel, si entiende que a futuro las cosas serán más viables, más ágiles con esta experiencia vivida. 100% sí. Seguro estoy que cada día las cosas serán más viables y seguiremos avanzando. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hace 4 o 5 meses, el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución a instancia del señor ministro, que es el presidente del Consejo, sí, que obliga a los empleadores públicos y privados a reportar sus empleados por lo menos por el sueldo mínimo. Porque aquí se daba el caso que empresarios... ¿Cuándo fue eso? Hace 4 meses, porque se le dio con 5 meses. Se le dio un periodo de adaptación. Para adaptación, para hacer las modificaciones tecnológicas necesarias. De manera que ya la tesorería te va a registrar una nómina con un salario deprimido más abajo de lo racional. A partir del 20 de septiembre, esa normativa entró en vigencia. ¿Y cuál es el sueldo mínimo que te va a...? Ahora mismo son 13.800 pesos, después del incremento del salario mínimo. Pero, no, el que te va a aceptar tesorería que tú reportes. Sí, si tú reportas menos, te lo va a subir a eso, acorde con el sector a que tú pertenezcas. Pero, ¿qué se daba aquí? Sí, porque aquí hay varios salarios mínimos. Sí, claro. Que habían instituciones públicas y privadas, ayuntamientos, distritos municipales, juntas municipales y empresarios que reportaban a sus empleados, no por 100 pesos, por 200 pesos, por 500 pesos, con la gravedad de que esos afiliados que reportaban por 500 pesos es gente pobre, tienen un núcleo familiar más grande, 5 niños, 5 hijos, su mujer son 6 y él 7. Le costaba al sistema le costaba 7,000 pesos y él aportaba al sistema el 10% de 550 pesos. Sí. Del punto de vista humano, es revolucionaria, y la solidaridad es bueno, pero hay que ser honestos. Usted gana 10, hay que reportarlo por 10. Reporte 10. Y el que no reporte tendrá que hacerlo por el mínimo. Y eso ya va a tender a fortalecer el sistema. Eso no nos beneficia. Es bueno que se sepa que de seguro hay un sueldo mínimo para todos los ayuntamientos, hay un sueldo mínimo para empresas medianas. Sí, para la MIPYME. Y la MIPYME, porque no es 13,000 para todos. No, ese es un promedio que establece la pero hay, bueno, mire, en la clasificación, hay una clasificación, y entonces según esa clasificación, que la tiene tesorería, se va a aceptar cuando tú reportes un restaurante, por ejemplo, tiene 5 empleados. Un restaurante ya sabe, según su clasificación, qué es lo que tiene que reportar. Claro. Bien, un taller de mecánica que tenga 5. Bien, miren una cosa, antes que se nos agote el tiempo, hay un tema que sí es sensible y que tiene que ver con la viabilidad de todo el sistema, la atención primaria. El ministro, en la rueda de prensa en que se anunció las decisiones, tenía escrito, yo lo vi, un párrafo en el que se le ponía tiempo y espacio a la atención primaria. Y el Colegio Médico Dominicano y Andeclip dijeron que si eso se refería, ellos se iban a ausentar de la rueda de prensa. Para que sepamos hasta dónde llega la cosa, ¿eh? Muy grave. Muy grave eso. Pedro. La atención primaria, que parece ya consensuada en importantes sectores ligados a la prestación de servicios de salud, es lo que yo llamo el golpe final para procurar el equilibrio del sistema. Yo coincido 100% contigo en eso. Sin embargo, hay que destacar que la atención primaria, la estrategia de atención primaria y que la salud debe prestarse por niveles de atención está contenida en la ley 8701, sí, en más de uno de sus artículos. Y además hay varias resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social que manda que se implemente la atención primaria. La última se mandó a la CISARRIL a hacer un estudio y se presentó. Ahora bien, esa es una de las tareas pendientes que tiene el sistema dominicano de seguridad social.
Y yo pienso que hay buena intención y hay voluntad de que eso se aplique. El ministro lo mencionó en esa resolución 482-07. El ministro dijo, la atención primaria va a iniciarse cuando el sistema tenga los recursos necesarios. Esa resolución que nosotros hablamos fortalece el sistema, porque no es lo mismo usted reportar a un empleado por 100 pesos que reportarlo por lo que gana, lo que debe ganar o lo que debe reportar que sean 10,000. Eso en sentido general va a fortalecer el sistema. Y a lo mejor el año que viene tengamos los recursos necesarios para hacerlo. Ahora bien, las ventajas de implementar esa estrategia no la inventamos nosotros. Eso se inventó del año 1978. La Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud en Alma Ata. Y eso se ha ido actualizando y se ha determinado que en los países donde se ha implementado adecuadamente, primero, los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia desde un 72 a un 80%. Segundo, el copago serán 100 pesos. Prácticamente no hay copago. Con lo cual, el gasto de bolsillo del ser humano, del trabajador dominicano, va a disminuirse de manera Pero yo creía dramática. que no había copago. Prácticamente no hay. Eso es un mínimo para que la gente no se vaya a pasar el día tomando aire acondicionado en un centro de atención primaria. Tiene que haber un pequeño incentivo a que la gente vaya cuando lo necesita. Pero además de eso, se promueve la salud, los estilos de vida saludables, se previene la enfermedad para que la gente viva mejor, con mayor dignidad y mejor. Pero además se crea el récord médico único, porque usted como ser humano integralmente es un solo, entonces no es posible que cada uno de los especialistas usted tiene que ir, tenga una partecita de su récord. Es más asertivo cuando usted tiene su récord médico único y es un médico que va a evaluarlo, le va a decir, usted necesita tal especialista. Todo eso beneficia al sistema, beneficia al ser humano, beneficia al afiliado. Son tareas pendientes que yo creo que definitivamente se van a ¿Cuántos centros de atención primaria tiene el sistema ahora mismo? Ahora, la parte pública tiene unidades de atención primaria, más de 1,000. Y el sector privado tiene que hacer los centros de atención primaria, pero eso es una cuestión que es un proceso. Se crea un modelo, digamos, con un centro de atención con capacidad resolutiva, con buenas instalaciones, con las especialidades básicas, donde una persona pueda ir a un baño higiénico, que pueda recibir tenga un parqueo, que tenga unas instalaciones que usted se sienta una clínica respetado. de barrio bien dotada. Entonces eso funciona bien y se replica ese modelo. Eso lleva un proceso, por eso no se hace en un día por un decreto, tiene que ser un proceso. Pero dice usted que el Estado tiene más de 1,000. Sí, pero son unidades de atención con una característica un poquito diferente, porque es bueno aclarar que el Seguro Familiar de Salud es solo uno. El hecho que haya un régimen contributivo y uno subsidiado y uno contributivo subsidiado que no ha arrancado por ser un híbrido, no quiere decir que hayan dos seguros familiares de salud. Entonces, cuando arranca la atención primaria, tiene que ser obligatoria para todo el seguro familiar de salud, con esas características, donde el sector privado pueda invertir. Nosotros no podemos, porque la ley prohíbe la integración vertical, pero los propios médicos, las propias clínicas o cualquier otro sector de la economía puede hacer esas inversiones. Y eso va a ser una actividad rentable, sin lugar a dudas. De manera tal que tan pronto se dé el banderazo, yo pienso que en poco tiempo ya la sociedad tendrá esas instalaciones para recibir las atenciones de salud por niveles de atención. Un primer nivel de atención, esos centros de atención. Los costos operativos de esos centros de atención primaria, que por cierto, si van a tener servicios, son pocos médicos, pocas enfermeras, pues no se necesita más de ahí. Lo que sí tiene es un instrumental que electrónico, por ejemplo, computadoras y sí, eso. Claro. Equipos de... ¿Qué tipo de esos? Básico, por ejemplo, que haya un pediatra, que haya un ginecólogo obstetra, que haya para tomarte la presión arterial. Ese tipo de cosas básicas. Aquí a ti tú duele la cabecita, tienes que ir a un neurólogo. Y a lo mejor fue que te dio una gripe y eso te resuelve con una cosa sencilla y no hay que hacerte 50 análisis. ¿Eso clínicos. lo va a pagar la Seguridad Social? Lo va a pagar la Seguridad Social. O sea, la cobertura está asegurada. Eso está asegurado. Y como te digo, el costo de bolsillo, que es uno de los flagelos que tiene el sistema, se va a disminuir drásticamente. Y la gente se va a sentir tú vas a pagar mejor. 100 pesos y ningún sector, Pedro, ningún sector puede estar por encima de la ley. Lo que hay que adaptarse, porque las leyes son iguales para todos. Entonces no es posible que un sector, no importa el sector que sea, tenemos que caminar hacia la misma dirección para lograr que la sociedad esté más satisfecha y que efectivamente el sistema funcione para la mayoría, que para lo cual está diseñado. Que debiéramos decir que la causa por la cual se habla de centenares, miles de centros de atención primaria, es porque van a estar ubicados en zonas barriales. Por ejemplo, en Villa Consuelo y su demarcación, probablemente citarle uno o dos.
Porque no debe pasar de determinada cantidad de familias para que no se abrume. Claro, así que está concebido. Y en los pueblos igual. Y para que el médico sea de familia. Es un médico familiar. Él te va a aceptar, tú llegas. Yo me llamo fulanito de tal. ¿Y dónde usted vive? En la calle tal, tal. ¿Y qué teléfono tiene? ¿Y usted había venido aquí? No, por primera vez. Te abren tus récords en computadora. Claro, claro, electrónico. Entonces usted es hijo de quién. De Juanica, pues yo la conozco, ya había venido aquí. El médico comienza a entrar en contacto directo con la familia. Y dice, pero Juanica sufre de diabetes, tú debes ser diabético también. Cosas como esa. Esa es la importancia que tiene un centro de atención. Eso es fundamental, porque con esa historia clínica tuya y de tus ancestros, el médico de familia tiene la autoridad profesional, moral, y con esos datos, para si necesitas ir a un especialista, decirte cuál es el que tú requieres, y va a ser mucho más asertivo curar tu paciente. Te va a quedar con tu teléfono y te va a decir, mira, tú quedaste de venir por aquí. Sí, no, y te va a dar seguimiento. ¿Por qué no ha venido? Si eres hipertenso o si eres diabético, te va a dar seguimiento para que no te agraves. Estás tomando la pastilla que te recetó. Sí. Y lo otro es que esa información va a estar en un sistema. Claro. Que puede accesarse desde otro punto. Sí, sí. Mire, ese es un paso básico para que esto se convierta en un sistema sostenible en el tiempo. Claro. Económica y socialmente hablando. El récord médico de una persona es un producto privado, o sea, de la potestad del paciente, pero hay mecanismos de control mediante los cuales eso se maneja adecuadamente y no se violenta ese derecho. El centro de atención primaria, como van a disponer de centros de diagnóstico asociados por áreas, tanto como sean necesarios, esos centros de diagnóstico donde remitan al paciente que llega al centro de atención primaria, son estructuras que mantiene el sistema, que los paga el sistema. Sí, son prestadores de servicios de salud, igual que una clínica, igual que una farmacia, igual que un laboratorio. Bien, pero ahí yo no voy a tener que pagar copago ni nada. Esos los análisis que me hagan ahí. Los análisis básicos que se harán en ese centro de atención primaria están cubiertos 100%. Ahora, si hay un análisis, un estudio diagnóstico especializado que se lo fuera en otro centro, bueno, pues ya eso tiene su copago. Estamos hablando de decir. Sí. O sea, van a estar... o sea, porque no es lo mismo asistir a uno de los laboratorios privados que hay. Sí. Si usted excede una serie de cosas, te van a cobrar una diferencia. Pero en estos centros no hay temor para eso. Los análisis básicos... Ahí no hay que buscar los 100 pesos tampoco, eso. Eso, para usted ir a un centro, debe tener, como les decía, un mínimo. 100 pesos no es nada. Estamos hablando de $2, para que la gente respete el centro. Y en el barrio no se vaya todo el mundo a pasarse el día en el centro, porque eso obstaculizaría. Tiene que haber una medida de control. En el bolsillo, a mí claro, sí. Que les duela un poquito. Sí, a mí no mucho. Así es la cosa. El toquecito en el bolsillo, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos falta? Si una vez se instala el centro de atención primaria, el próximo paso sería entonces los genéricos. Sí, claro. Los medicamentos genéricos. Yo diría genéricos. que las compras centralizadas, para que haya mayor por comenzar por compras centralizadas, que ya las tiene, Promesa las tiene. Eso hay que promoverlo más. Segundo, que tengamos nosotros, en el ámbito de la seguridad social, esos centros de atención primaria que funcionen adecuadamente y que el proceso se corra. Tercero, que ese gasto de bolsillo se disminuya. Porque pero es que eso es lo que estoy diciendo, es muy pesado todavía. Claro, pero es un proceso, Pedro. Yo creo que vamos por muy buen camino y llegaremos a la meta. Y además de eso, que hayan controles. Esa agencia de evaluación de tecnología sanitaria es una tarea pendiente, tenemos que hacerla. Pero si tú te pones a pensar, lo que teníamos nosotros hace 11 años y lo que tenemos hoy, es un cambio del cielo a la tierra. Sí, hombre. Hoy en día hay que reconocer eso. Y lógicamente habrán sus pequeños inconvenientes, sus pequeños escollos, pero lo estamos superando y cada día estamos dando más servicios, cada día somos más transparentes. Antes nosotros decimos, por ejemplo, como sector, qué nos pagan, qué nos cuesta, qué gastamos, qué nos ganamos, qué perdimos. Totalmente transparente, porque esas cifras se le envían de manera oportuna a las autoridades, en este caso a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en esquemas electrónicos y esquemas físicos, todos los días, hora por hora, segundo por segundo, mes por mes. Yo creo que eso es transparencia. Ojalá nosotros, que todos los actores y todos los sectores de la economía nacional actuaran con la transparencia que actuamos nosotros. Pues yo creo que estamos en un mundo donde ya no se debe esconder nada. Y sobre todo que se maneja recursos de terceros. Así debe ser.
Nosotros estamos dando pautas en ese sentido y somos un sector totalmente transparente. ¿Para cuándo cree usted que pueda entonces acumularse recursos suficientes en la tesorería de la Seguridad Social y en el sistema para ponerle fecha a los centros de atención primaria? Yo pienso que el próximo año, naturalmente vivimos... ya te lo digo, sí, pero el próximo año son 12, Pedro, el próximo año son 12 meses. meses. No vivimos... 12 meses. Pedro, no, ya entramos en enero. Pedro, ya estamos casi en enero, pero fíjate, vivimos en un periodo, porque hay que ser honestos. ¿El próximo año para cuándo? El próximo año es a mediados porque, pienso yo, es una intuición que tengo yo, esas medidas que ha tomado el Consejo Nacional de Seguridad Social habrán producido las economías. Pero eso es un proceso. Pero vivimos en un periodo no sino electoral. Y ustedes bien saben que las prioridades, lamentablemente, son esas electorales. Dicen que los centros de atención primaria incorporarían en gasto unos 650, 700 millones de pesos mensuales. Eso si estuvieran todos operando. Es decir, Eso es importantísimo lo que acabas de decir, porque es un proceso, cuesta 130, 150 pesos. Comenzar. Pero no van a empezar todos juntos, es un proceso y en la medida que va avanzando... De manera gradual. Esas iniciativas que tienden a fortalecer el sistema, como son esas que mencioné de esa resolución del salario mínimo, pero también el incremento del salario tiene sus efectos en fortalecer el sistema. No a nosotros se nos paga una cápita, pero el sistema, esa cuenta para el cuidado de la salud personal, se fortalece y eso ayuda a que haya los fondos necesarios para arrancar la atención primaria. Yo creo que una vez superemos la etapa de las elecciones, que son, por cierto, 2 en vez de una. Febrero y mayo. Todo pinta que van a ser 3 en un solo año. Todo el país está concentrado en eso, el Estado y todo. Yo pienso que una vez superada esa etapa, que la vamos a superar, la vamos a superar bien, viene atención primaria. Esa es la esperanza nuestra y esa es la esperanza de toda la sociedad. Y así lo manda la ley. Qué bien hemos concluido con un signo esperanzador. Lo dice un hombre que conoce el sistema. Bueno, y ha dicho algo importante que se pierde en la discusión. Piense 11 años atrás. Ustedes recuerdan que entró por el régimen subsidiado. Sí. Y el régimen contributivo no se pensaba en eso. Fue una discusión larga. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. José Manuel Vargas, el presidente ejecutivo de la ADARS. En otra ocasión seguiremos sobre estos temas, ¿no es verdad que sí? Sí. Y gracias a ustedes también por su atención. Regresamos el lunes. Dios mediante.